Seguimos con la pregunta, ¿quién es Dios? Ahora vámonos al verso número 2 del capítulo 1, verso 2 de Génesis. Ahora Dios está interactuando con su creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿quién es Dios? Libro de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo habló o cómo habla con nosotros? Muy fácil. En lo natural, en el mundo que podemos percibir, Dios habla a sí mismo de esa manera con nosotros, en lo natural. Hay una historia en el libro de Josué, en el capítulo 10, del verso 12 al 15, cuando Josué tuvo la pelea, la batalla en contra de los amorreos. Y se le estaba acabando el día, la luz del día. Y la Biblia dice que Josué oró y el sol se paró. En una perspectiva humana, podemos percibir de que el sol nace y se oculta. Pero hoy, por medio de la ciencia, podemos entender de que hay una rotación tanto como de la Tierra como del universo propio. Entonces, ese fue uno de los milagros más grandes que existió en la historia de la Biblia, aparte de que Jesús o Dios viniera al mundo. Porque no tan solo separó la luna y el sol, sino que fue todo el universo completo. Entonces fue en una perspectiva humana. Si usted es carpintero, Dios va a hablar con usted por medio de madera. Por medio de la madera, por medio de su oficio que usted hace. Si usted es un mecánico, Dios va a hablar por medio de la mecánica. Si usted es un doctor, por medio de la ciencia, por medio de la medicina. Y por último, si usted es un campesino, va a hablar por medio de la semilla. Entonces, por eso cuando Jesús vino, Él enseñó muchas parábolas. Muchas parábolas acerca de la semilla, parábolas de bodas, parábolas de esto. ¿Por qué? Porque Él nos quería hablar en una forma natural que nosotros entendemos. Dios nunca nos va a hablar, por ejemplo, si usted habla español, Dios nunca va a hablar en chino. Para que usted pueda decir, no pude entender la palabra de Dios porque me habló en chino. Dios va a hablar a usted conforme a su lenguaje que usted ha aprendido. ¿Qué es una parábola? Mencioné la palabra parábola. Una parábola es una historia con un énfasis espiritual. Es por eso que Dios usó muchas parábolas para hablar al mundo, para hablarnos a nosotros. Y eso es en lo que concierne el mundo natural. Ahora el mundo espiritual. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces hay cosas que podemos entender en el mundo natural, cómo Dios interactúa con nosotros. En lo natural, en lo que podemos percibir. Yo soy un humano, soy un padre, soy hijo, soy un esposo. Cosas que podemos relacionar con nosotros. Y para entender cosas espirituales, entonces, tenemos que entrar en el mundo espiritual. Tenemos que dejar que esta carne desaparezca para nosotros poder conectarnos con el Espíritu. Fue por eso que Moisés
pudo escribir 5 libros, los primeros libros, el Pentateuco. ¿Por qué? Porque Moisés tenía esta relación con Dios. Podía estar en el Espíritu, pero también al mismo tiempo interactuaba con Él en lo natural. Entonces, antes de empezar a entender la Biblia, tenemos que mirarlo en una forma natural, en una manera natural. ¿Qué es lo que Dios está tratando con nosotros en el mundo que podemos percibir? Y en lo espiritual, lo único que le puedo decir es, podemos entrar en oración y solo Dios puede revelar los misterios que Él tiene. Porque hay cosas espirituales que solo su Espíritu nos puede revelar.